Sur, el canal de la capital. La Iglesia Católica hoy. Hoy y siempre hoy. Gracias a todos los que hacen posible que su programa llegue a un buen término. El objetivo fundamental, ustedes saben, que es hablar de la Iglesia Católica, hablar de este Redentor del mundo. Y por eso yo estoy muy orgulloso de poder ayudar colaborando a este programa. Gracias, señor obispo prelado, monseñor Elizondo, que nos permite con el Padre Ángel Estrella estar con todos ustedes. Gracias a los propietarios de esta su empresa, Covadonga Más Medios, y del canal de la gran ciudad, El Pulso Sur, nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes. Ramón y Sari, les doy las gracias por la oportunidad. Hoy tenemos un invitado siempre apreciado y que además nos ayuda a poder discernir lo que es la palabra de Dios. Al padre Cristian Barba, director espiritual del Seminario Menor en esta bella ciudad capital Chetumal, puerta del Caribe mexicano. Y hoy le damos la más cordial bienvenida. Padre Cristian, sea bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Aquí estamos de nuevo. Ah, qué gran gusto, qué privilegio. Fíjense ustedes, amable, gentil audiencia que nos ve en la tele. El padre, fíjense ustedes que viene, claro, además de haber estudiado su filosofía, su teología en los seminarios, haber recibido los ministerios sagrados, que son el diaconado transitorio y además el sacerdotal, orden sacerdotal, hace unos días. Él, como cualquier hijo de vecino, se inscribió, tramitó y presentó su examen de acuerdo al acuerdo 286. Sí, de ese que hacen muchos de ustedes también al bachillerato, pues él hizo esa solicitud y presentó el examen por el acuerdo 286 para ser licenciado en teología. Así que felicidades, estimado amigo sacerdote, presbítero y licenciado en teología. Gracias. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy común y que muchas veces lo escuchamos, que se llama la buena noticia, es decir, la palabra de Dios. Toda esta afirmación que nosotros los lectores y luego lo escuchamos de muchas personas cuando terminan de hacer la lectura del Antiguo Testamento y de las cartas de diferentes partes del Nuevo Testamento, decimos palabra de Dios. Y todo el mundo responde, te alabamos, Señor. Pues en este próximo domingo se celebra permanentemente esta afirmación. Hoy invitamos al padre Cristian para poder ahondar sobre ese tema. Pero antes, muy brevemente, comentarles qué fue lo que vimos, qué fue lo que hablamos desde hace 3 semanas para acá. Pues hablamos de las experiencias diaconales de los seminaristas, hoy padres diáconos, que los tenemos trabajando en Cancún A1 y A2 en el Seminario Menor. La experiencia del llamado como parte todo de lo que es el llamado al apostolado. Cuando tú dices y haces, tú tienes la acción propia de poder decir, tienes testimonio de vida. Así que les agradecemos a los seminaristas, hoy padres diáconos, el que nos hayan visitado, el que nos hayan estado con nosotros. Recuerden, el padre diácono Edwin, el padre diácono Diego y el padre diácono Eleazar, a quien desde esta tribuna les mandamos muchas oraciones y buenas vibras. Bueno, pues se acabó la lección breve. Vamos ahora a brevar de la sabiduría de nuestro Padre espiritual, amigo
Cristian Barba. ¿Cómo estamos? Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Es importante que nosotros vayamos calentando motores, por decirlo así, cuando hablamos de lo que se llama la palabra de Dios. El Santo Padre, el Papa Francisco, instituyó el domingo pasado, el tercer domingo del tiempo ordinario, instituyó por primera vez, se celebró también el Domingo de la Palabra de Dios. Que este Domingo de la Palabra de Dios tiene una finalidad muy hermosa, porque se sitúa sobre todo al finalizar lo que es el octavario de la unidad de los cristianos. Este octavario de la unidad de los cristianos se celebra año con año en el mes de enero para que todas las diferencias de los cristianos de todas las diferentes denominaciones se puedan ir disipando poco a poco, y se hacen estudios por lo cual se tiende a lo que es la unidad de los cristianos. Entonces hay una sola cosa que ahorita nos une a todos nosotros los cristianos. Una cosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que también es el fundamento mediante el cual nosotros bebemos directamente de la fe de que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Así es que el Papa Francisco, al establecer el Domingo de la Palabra de Dios, nos invita a que verdaderamente hagamos de la palabra de Dios ese encuentro común que nos haga ver al hermano. Hoy en día nosotros podemos ver que los cristianos a lo largo de todo el mundo están siendo perseguidos tal cual. Son cerca de 250 millones de cristianos, si no me equivoco, perseguidos en más de 55 países. Y ahí no se distingue si uno es protestante, si uno es ortodoxo, si uno es católico, simplemente se cree en Cristo. Entonces el Papa Francisco nos dice, recuerden que Cristo es la palabra del Padre. De tal modo de que en donde se encuentra la palabra de Dios Padre, se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, como bien decía San Jerónimo, quien tradujo la Biblia del griego al latín, dice, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. El Papa nos hace énfasis en que si la palabra nos une, también la palabra nos debe llevar al encuentro con Cristo. La palabra nos hace el encuentro con el hermano. Son con palabras con lo que nosotros nos estamos comunicando a través de estos medios con ustedes. De tal modo de que debemos entender que la palabra de Dios también tiene vida. La palabra de Dios es vida. Por lo tanto, que cuando nosotros leemos el Santo Evangelio, la Sagrada Escritura, podemos tener un encuentro vivo de la palabra. Muchas veces nosotros pensamos que la Sagrada Escritura es un texto como si fuera un texto escolar, o un texto, una novela, o algo por el estilo, pero la palabra de Dios, a diferencia de todos los demás textos que existen, la palabra de Dios es una palabra viva que nos debe motivar a vivir. Por eso la vivencia de la palabra de Dios debe ser muy significativa para todos aquellos quienes nos denominamos cristianos. A través de la palabra es como el Señor nos sigue guiando. De hecho, este domingo de la palabra de Dios, el Santo Padre tuvo la inspiración, sobre todo, en aquel pasaje de los discípulos de Maús, en donde dice claramente que nuestro Señor Jesucristo les explica las Escrituras, les abre el entendimiento, dice, les explica las Escrituras y parte el pan. De tal modo de que muchas veces puede parecer claro entre nosotros que vamos y comulgamos y compartimos el mismo pan, pero se nos olvida que también estamos compartiendo la misma palabra. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Papa Francisco enfatiza en este tercer domingo como culmen
de esta semana, de este octavario para la oración de la unidad de los cristianos, de que cada uno de nosotros, los cristianos, nos atrevamos a vivir la palabra de Dios, no solamente en la Sagrada Eucaristía, en la misa, porque a veces, seamos sinceros, a veces solamente escuchamos la palabra de Dios o la leemos cuando vamos a la iglesia. A lo mejor en nuestra casa la tenemos muy bonita arreglada, en la sala, con una Biblia carísima, lujosísima, pero son verdaderamente pocas personas, pocos cristianos, quienes verdaderamente se atreven a tener ese encuentro vivo con Cristo a través de la palabra. Entre nosotros sería bueno de que nos animemos. Todos los cristianos tenemos como deber alimentarnos de la palabra de Dios. Sería bueno que entre nosotros cada determinado tiempo, a lo mejor todos los días 5 minutos o cada tercer día 15 minutos, como Dios nos permita, que nos acerquemos al encuentro de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos ese privilegio de tener inclusive una Biblia en el simple celular. Entonces hay muchas aplicaciones. La palabra de Dios va hacia nosotros, pero nosotros también debemos comprenderla, asimilarla. En el pasaje de los discípulos de Emaús dice que el Señor Jesús les explica las Escrituras y después parte el pan. Entonces debemos acercarnos al estudio de la palabra de Dios con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a que el Señor Jesús nos explique las Escrituras. Ahora sí que, como podemos ver, la Sagrada Escritura es algo totalmente denso. Tiene que haber una interpretación que ciertamente ni el mejor doctor en teología puede decir que si no es con ayuda del Espíritu Santo no se puede descifrar la santa palabra de Dios. No por el hecho de estudiar sabemos el contenido de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios ha de discernirse con una actitud del corazón en la cual nosotros debemos abrirnos, ser generosos a través de todo lo que es el magisterio de la iglesia. Si bien es verdad que la Sagrada Escritura está a nuestro alcance, también es verdad que debemos tener una preparación para ello. Es como por el ejemplo, ¿cuántas cosas hay a nuestro alcance? A un niño, pónganlo en la cocina, verdaderamente tendrá a su alcance algún cuchillo o los cerillos, pero aunque esté a nuestro alcance, debemos saberlo aplicar. Por eso es importante que también en este domingo de la palabra, nosotros como agentes de pastoral, también recordemos que debemos instruir al pueblo de Dios. Ahora sí que es una tarea recíproca. Los agentes de pastoral deben abrir la palabra de Dios al pueblo de Dios, pero también el pueblo de Dios debe acercarse y, ¿por qué no?, pedir que les expliquen las Escrituras. Por eso la palabra de Dios también va ligada mucho con la catequesis. Ahora bien, nosotros tenemos bien claro que el Señor Jesús catequizaba y después los sometía al discernimiento para que la palabra de Dios diera frutos. Y ahí es donde va la intención de toda palabra de Dios. Toda palabra de Dios es una semilla que se siembra y en nosotros puede y debe tener un fruto esperado. Por eso, cuando vamos a misa y escuchamos la palabra de Dios o leemos la palabra de Dios, pero no hay esa apertura del corazón, es una semilla que verdaderamente, como dice la misma palabra de Dios, es una semilla que cae en terreno pedregoso o cae en tierra firme y no puede echar brotes en su semilla. Por eso nosotros debemos cuestionarnos verdaderamente cuál es el sentido de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el sentido si verdaderamente la palabra de Dios es una lámpara que va alumbrando nuestros pasos? Qué bueno, Padre. Gracias.
amable y gentil. Vamos a un breve corte promocional de esta nuestra empresa y regresamos inmediatamente. Saludos. Pulso Sur, el canal de la capital. Regresado. ¿Se acuerdan que es importante tomar la palabra de Dios como semilla? Pues el padre Cristian Barba nos ha hecho 2 o 3 explicaciones casi de exégesis sobre lo que es la palabra de Dios. A mí me gustaría, padre Cristian, que podamos continuar abrevando de esta cuestión en el sentido que se le da cuando tú tengas problemas con el vecino. Deja tu ofrenda, deja las semillas, deja en el altar lo que tienes para poderlo llevar luego y reconcíliate con el hermano y luego regresa, porque tu padre va a poder recibir esta ofrenda. Esas palabras, padre Cristian, esas enseñanzas que nos da la palabra de Dios, tiene que germinar en un corazón. ¿Y por qué en el corazón oscuro, con auras negras, sepulcros blanqueados, fariseos y demás, no germina esa planta? Porque a veces, padre, estamos hablando de la palabra de Dios, pero no la tengamos tan arriba, la tengamos aquí abajito, en donde hay odios, envidias y rencores. ¿Cómo logras? El Padre que ve en lo secreto te escuchará, pero si te ofenden en la mejilla derecha, dale la izquierda. Pero ¿qué tal si se atreve a volverte a darte la cachetada nuevamente? Por eso la palabra de Dios es tan difícil a veces de hacerla. ¿Qué es lo que piensa usted con referencia? Es importante que nosotros tengamos en claro que la misma palabra de Dios nos dice que el Padre Celestial ha escondido todo este misterio, ha escondido la enseñanza, la exégesis, los ha escondido a los sabios, lo ha escondido a las personas letradas, a los doctores de la ley, se los ha escondido. En cambio se los ha dado a los humildes, a los sencillos. Entonces eso significa que el sentido de la palabra de Dios no está en el estudio, sino en una actitud del corazón. De tal modo de que el que verdaderamente quiere abrirse al entendimiento de la palabra de Dios, Dios le da el Espíritu Santo y le va a dar el discernimiento. Alguien puede ser todo un doctor en teología, pero con la actitud del corazón soberbia, no puede llegar al conocimiento de Dios. En cambio, alguien que ni siquiera haya ido al catecismo, me atrevo a decirlo, y que simplemente con su corazón está diciendo, Señor, yo reconozco que tú guías mi vida, yo reconozco que tu palabra para mí vale más que la vida, tu gracia vale más que la vida, yo sé que yo solo quiero cumplir tu voluntad. Entonces el discernimiento de la palabra de Dios se da en automático por gracia de Dios. Nosotros no podemos decir que nosotros por nuestras propias fuerzas somos capaces de discernir y hacer la exégesis misma de la palabra. Es Dios quien explica su palabra, es la palabra quien explica su palabra a través de la palabra y de nuestras propias palabras. Claro, Padre, me estás llevando a recordar cuando aquel fariseo llega al templo y dice, oh, yo he hecho esto, he hecho lo otro, yo soy así, yo soy asado. No como ese que está aquí
que no es digno de nada y del otro. Y luego resulta que nuestro Señor nos enseña que quién es el que salió limpio de corazón. Así es. Aquel gran hombre que anda pregonando su sapiencia y sus esfuerzos de apoyo, o el otro que solo decía, Señor mío y Dios mío, y ayúdame. Por eso cuando me preguntaron que qué fue lo que yo pedí cuando fui a Beirut, y me postré ante los pies de nuestra madre, Nuestra Señora del Líbano, y luego me hinqué ante el cuerpo de San Charbel Makhlouf. Yo lo único que le pedí es paz para el mundo, que conozcan la verdad de la buena noticia de Dios, e indudablemente fui un tanto egocéntrico al decir, da paz a mi familia, amor a la familia. ¿Cuán difícil hoy es, Padre, usted que es el guía espiritual de esos jovencitos que están discerniendo la vocación, el poder darles la paz cuando en sus casas hay problemas, hay dificultades? Todos lo hemos pasado. En tu casa seguramente hubieron muchos problemas que tú ni te enteraste, porque siempre tu mamá decía, no, a Cristian no le digas nada. Él está ocupado en las cosas de Dios. Y luego ahí tu hermana o tu hermano chismoso iban y te lo platicaban y te dabas cuenta de que cuán difícil es vivir en la paz. ¿Qué ambiente a usted genera en la homilía cuando dice, esa es palabra de Dios? Hablamos de paz, de armonía, pero alrededor tenemos violencia, tenemos robos, secuestros, asaltos. Nos maltrata la ciudadanía, nos maltrata la dirección, nos maltrata algún que otro padre despistado, alguna que otra religiosa. Eso no lo podemos negar, es un hecho. ¿Cómo, Padre, puede usted darle a la gente en su corazón que sientan que la paz de Cristo con la palabra de Dios llega? Nosotros tenemos que tener en claro una cosa. La paz, si bien es el don más alto que puede otorgar el Espíritu Santo, también es verdad que la paz es el fruto más sublime que puede dar nuestro corazón. La paz no es algo que se da netamente gratis. La paz se construye. La paz, cuando una persona tiene paz, cuando alguien está tranquilo, es porque verdaderamente le costó llegar a ese punto. La paz es un salario, si me permiten decirlo así. La paz es un salario que Dios da al alma por el esfuerzo de haber luchado contra las pasiones, por haber vivido en caridad, por haber soportado la injusticia. Por eso en las bienaventuranzas, verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, bienaventurados los mansos. Dice las bienaventuranzas, pero una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los constructores de la paz, porque serán hijos de Dios. Entonces, aquí el pequeño detalle es de que la paz no se queda en una homilía elevada del domingo. La paz es algo que nosotros debemos estar construyendo día con día. La paz debe de ser tal cual el único motivo por el cual nosotros sabemos que después de tanto sacrificio, después de jugarnos el tipo, después de enfrentarnos ante la cruda realidad, la paz será fruto de nuestro trabajo y de la gracia de Dios. Entonces, ¿quién tiene paz? ¿Quién es el que tiene paz? Nosotros decimos que la tierra es de quien la trabaja. Podemos decir la paz es de quien se lo gana. La paz es de quien ha soportado contemple todo aquello que implica hacer que la palabra de Dios sea fecunda en nuestra alma. Por eso
el ser cristiano no se reduce a leer la palabra de Dios y decir qué bonito estuvo la homilía, que tengo mucha esperanza, sino simplemente es con los elementos que tenemos de la palabra de Dios, cómo yo la hago vida, válgame la redundancia, cómo la hago vida yo en mi propia vida. Y Dios, en generosidad y en perfecta paga, nos da el mayor don, que es estar en la paz. Qué bueno. Indudablemente el padre Cristian ha tocado puntos neurálgicos sobre el sentido que se tiene de la paz, del sentido de la tolerancia y del sentido del respeto. Antes de que terminemos este hermoso programa La Iglesia Católica Hoy sobre la palabra de Dios, quisiera que brevemente toquemos un punto, padre, neurálgico, que ha tocado en las redes sociales. Cuando las redes sociales tocan algún tema, tengan ustedes cautela a la hora de leerlo. Fíjate, he leído que dicen que cierto obispo dice que no sé qué. Que luego un obispo prefiere que se violen a muchas niñas por sacerdotes y que no se haga el aborto. Hay que tener cautela. La Iglesia Católica no la representa el padre Cristian. Él es un sacerdote de la Iglesia Católica. Pero él en sí mismo no representa. Él es un sacerdote alter Christus. Y que dice alguna cosa que puede ser herejía, se le va a invitar a que lo estudie, lo interprete y luego puedan hablar. Entonces también hay un tema que les toca mucho a las redes sociales, que el Papa Francisco dice que mejor ser ateo a ser un creyente hipócrita. Él no usa esos términos. Cálmense, dejen de estarle atribuyendo al Santo Padre cosas que no tienen ni trascendencia ni importancia. Pero ahí se lo ponen entre mí en la letra y yo le pongo, eso es falso. Pon el audio. O sea, si vas a decir algo de ese nivel, adelante. Luego dicen otra cosa que es ahí donde yo quiero preguntarle al padre Cristian. Dice, ahora la iglesia, pues no dicen, ¿qué iglesia? Pues creo que hablan de la Iglesia Católica. Va a pedir un día de salario para el diezmo. Y yo le hago una pregunta. Eso es una afirmación de pleonasmo. Cuando hablamos de diezmo, estamos hablando de algo muy específico. Particularmente también estamos hablando de la limosna, de la caridad, del apoyo que tú le das a la hora de pasar la colecta. No confundamos el diezmo con la parte que tú apoyas para el sostenimiento de la iglesia. Ni modo que, pero ¿por qué están cobrando la misa? La misa no se cobra, es gratis. El servicio litúrgico sí te lo cobran, porque pues el padre no va a comer aire, no va a tomar aire, la luz no se paga por obligación de Dios, se paga con dinero. Ahora, si tú no quieres pues una iglesia iluminada, pues todo a media luz. Y ya, y no usamos veladoras y todo por el estilo. Entonces, tenemos brevemente, padre, ¿qué es el diezmo y qué es la colecta? Bueno, brevemente les digo, así 3 palabras. Diezmo es la décima parte, que literalmente es décima parte, pero el sentido de este mandamiento de la Santa Madre Iglesia es colaborar con la Santa Madre Iglesia en el sostenimiento, de tal modo de que cada quien tenga, apoye, quien no tenga o no quiera, la Iglesia tampoco lo está obligando. Ciertamente la Iglesia, como está presente en el mundo, también se vale de los medios del mundo para seguir subsistiendo.
pero el detalle fundamental es de que nosotros debemos ayudar a la iglesia al sostenimiento, que no necesariamente puede ser monetario. Bien se pueden acercar al párroco y decirle, mire padre, yo no tengo dinero, pero presto mi trabajo, ¿qué le parece si le ayudo a pintar aquí? Estoy colaborando con el sostenimiento de la iglesia. Ese es el sentido del diezmo, no tanto pedir dinero por dinero. Eso es una falacia que nosotros debemos quitarnos. ¿No quieres contribuir con dinero? Pues entonces, no sé, es más, quien da catecismo ya está dando su diezmo, así de sencillo. Pues qué bien. Pues muchas gracias, Padre Cristian, por la oportunidad que nos dan de estar con todos ustedes. Se nos acabó el tiempo. Recuerden, todos los martes a las 5:30 tenemos la Iglesia Católica Hoy. Gracias al señor Monseñor Elizondo por la oportunidad de tener al Padre Cristian, al Padre Ángel Estrella por la oportunidad que nos da. También agradecemos a nuestros amigos, los propietarios de Covadonga a Más Medios y de Pulso Sur, Canal de la Gran Ciudad, el señor Ramón Aguilar y Sari Andrade por la oportunidad. Su amigo José Mahfoud Zafar saluda a todos los leones del mundo, a los leones mexicanos Chetumal, muchos saludos cordiales. Estamos presentes desde Chetumal, puerta del Caribe mexicano, les saludamos cordialmente. Adiós a todos, saludos. Pulso Sur, el canal de la capital. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.